Buenas tardes para todos, amados. Desde aquí, Ministerio de Restauración para las Almas, damos comienzo a nuestro programa Cristo es nuestro refugio. Vamos a iniciar con una corta oración. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este tiempo, que sea tu Espíritu Santo usándome, Señor Dios, para que sea esta palabra de luz de bendición, abriendo la luz de entendimiento en estas amadas ovejas, Señor, que disponen de su tiempo para querer escuchar tu mensaje. Gracias, Señor, te doy, Dios Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo usando mi boca, Señor, usando mi voz para que tu palabra llegue cimentada a cada corazón y todo se haga, amado Dios, de acuerdo a tu santa y agradable voluntad. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, amados, les mando un fuerte abrazo desde aquí Colombia para todas mis amadas ovejas que son fieles, como siempre les digo, de querer venir a escuchar este mensaje. Vamos a saltarnos porque estábamos leyendo la vida de José y sus hermanos, el hijo de Jacob. Pues la vida de José es bastante larga, pues no se alcanza para poderla dar acá en la prédica, entonces apenas un resumen así cortico, sacando las partes, sacando todas las partes de la vida de José fueron importantes, ¿sí? Porque si nosotros miramos y examinamos toda la historia de José, relata José el Señor, como les hablé anteriormente, el Señor a él le amaba muchísimo, eh, eh, colocó, colocó ese especial en José, ese vínculo, ese amor de él, esa fidelidad de José, como siempre fue con Dios. Eso fue maravilloso y halló gracia delante de los ojos del Señor. Era un hijo obediente, sumiso y primeramente temeroso de las cosas del Señor. Obedecía a su papá y primeramente obedecía a nuestro Padre Celestial. Entonces, aparte de eso, él por su actitud y por su manera de ser tan bonita, y como era y fue el hijo de la esposa de Jacob, de la cual él más amó, ¿sí? Que de ella tuvo a José y tuvo a Benjamín, el último hijo, ¿sí? Pero José fue muy especial. Entonces, debido a eso, el Señor le dio el don de sueños. Pues él inocentemente, él contaba sus sueños, él contaba a sus hermanos todo lo que el Señor le mostraba, ¿sí? Cuando tuvo ese sueño y que soñó que las tantas estrellas, el sol y la luna se inclinaban hacia él, y entonces, cuando él comentó eso a su papá y a sus hermanos, enseguida a Jacob meditaba y él dijo, ¿será que tu mamá y yo y tus hermanos vamos a ir a postrarnos delante de ti? Porque él habló que él en el sueño él veía que la luna, las estrellas y el sol se inclinaban a él. Entonces lo que entendió Jacob fue eso, ¿sí? Y efectivamente las cosas llegaron a ser así, ¿sí? Y también soñó lo de las espigas, ¿sí? También que se postraban delante de José alrededor, y cuando él contaba y relataba inocentemente estos sueños, pues ahí fue la envidia. Aparte de que el papá lo quería a él más que a los hermanos, entonces eso fue lo primero, se ganó la envidia de los hermanos y por eso los hermanos conspiraron contra él. Entonces, y aparte, y segundo, los sueños, pues él hablaba muy inocentemente, jamás sin de contar los sueños por enaltecerse delante de sus hermanos, no, él seguía sencillo, siempre humilde como él era. Entonces la vida de José eh, fue, es, fue y es un ejemplo para la vida de nosotros de ver esa manera de ser tan bonita que tenía él, ¿sí? Y cómo fue especial, cómo el Señor usa a estas personas que tienen un corazón así, porque así como el corazón de José pueden haber muchas personas en el mundo, ¿sí? Escogiditas, pero que tienen ese corazón sumiso y humilde delante del Señor. ¿Sí? Por eso se dice que en el amor de Dios todo lo sufre, todo lo soporta y todo lo calla, ¿sí? Uno a veces así le pasan cosas y cosas y cosas, uno guarda silencio, ¿sí? ¿Por qué? Por evitar disgustos, por evitar contiendas con las personas, con la misma familia, ¿sí? Entonces uno calla y sufre. ¿Y cuál es el trabajo de nosotros como hijos de Dios? Orar por esas personas, Señor. Cuando se están cometiendo injusticias, cuando nos acusan injustamente, ¿sí?
cuando se murmura de nosotros, que el trabajo de nosotros callamos y sufrimos y decimos, Señor, Dios toca el corazón de esta persona, tócalo, Señor, Dios transforma, los cambia sus corazones, que se dé cuenta que yo no he hecho nada cuando la persona es inocente, que ellos mismos vean cómo es su actitud, ¿sí? Entonces es un ejemplo de todo lo que se ve en el andar diario, ¿sí? Para todos y en muchísimas partes del mundo, ¿sí? En las familias y en todo. Entonces me parece tan hermosa la vida de José. Ahora, aparte de eso, como lo envidiaron tanto, fue cuando lo vendieron los hermanos y lo que hablé anteriormente, lo vendieron, lo echaron en un hueco, en una zanja, y cuando vieron a los mercaderes, a los que venían, pues ellos dijeron, saquemos a José y vendámoslo a ellos. Pero su hermano mayor, él no estaba en ese instante y él no quería, porque él dijo, no, no hagamos eso porque es nuestro hermano. Más sin embargo, los otros hermanos pues lo hicieron. Entonces, ¿qué pasó? El Señor siempre estuvo con José, y lo vendieron a Putifar, que era empleado del rey Faraón. Entonces, ¿qué pasó? Después de que lo tuviesen allá volvió gracias a sufrir José, porque la esposa de Putifar se enamoró de José, y José, como Putifar, el patrón de él, le había dejado toda su casa encargada, él era el que le administraba todo, él era el que gobernaba todo, porque Dios estaba con él y prosperaba. Todo lo que José tocaba prosperaba y era bendito, ¿sí? Porque el Señor estaba con él. Entonces Putifar estaba muy contento. Y como él era hermoso parecer, pues la esposa muy bonita y todo, pues se fijó en él y comenzó a hacer él y comenzó a acosarlo sexualmente, pero José no cayó en tentación, como les comenté en la prédica pasada. José, él lo primero que le dijo a ella, ¿cómo voy a, si mi amo me ha dejado toda su casa encargada, cómo voy yo a faltarle a él? ¿Cómo voy yo a reaccionar de esta manera, a pagarle de esta manera? ¿Cómo lo voy a hacer caso a usted? Y primeramente, ¿cómo voy yo a hacer eso delante del Señor? Le dijo él. ¿Y cómo voy a quedar mal con mi amo? Yo no puedo hacer eso. Ahí fue cuando sucedió que él estaba solo y la esposa estaba sola, estaban solos en la casa, y la esposa lo asedió y le quitó la ropa, y para acusarlo le quitó la ropa y la dejó al lado de él. Y como el esposo Putifar estaba de viaje, cuando llegó Putifar, entonces le dijo que José era el que había tratado de abusar de ella. Eso levantó gritos en la casa y todas esas cosas. Les estoy comentando así para que nos rinda más el tiempo, amados, porque ustedes ya deben conocer esta historia, porque es que nos da muchas enseñanzas a nosotros como seres humanos, como hijos de Dios. Ella acusó a José e hizo que Putifar lo metiera en la cárcel. Mas sin embargo, Putifar, él no era que hubiese creído mucho, pero bueno, él lo echó en la cárcel. Y también allí nuevamente él halló gracia ante el carcelero de la cárcel, y también allá, imagínense, en la misma cárcel él mismo gobernaba ya la cárcel, estaba encargado de los presos, allá siendo un ambiente tan pesado y todo, pues lo respetaron a él, y él era el que se hacía cargo de todas las cosas allá del carcelero de la cárcel. Mire Dios cómo es lindo cuando nosotros somos tan fieles con él. ¿Y qué sucedió ahí? ¿Qué fue que pasó? Que Faraón tenía, dio estos sueños, tenía unos sueños, soñó que 7 vacas gordas, de muy hermoso parecer, tenían y venían, y después llegaron otras 7 vacas de mal aspecto y devoraron las 7 vacas gordas bonitas, y también las 7 espigas de mal aspecto. Bueno, fueron dos sueños, pero los dos era el mismo sueño, ¿sí? Pero antes de que eso sucediese, ahí mismo en la cárcel estaba el copero, el que le servía el vino a Faraón, y él estaba en la cárcel, y estaba otro que como que era el panadero o algo así, y ellos dos tuvieron un sueño el mismo día, y sabían, alguien les comentó de que José
podía interpretar los sueños y fueron y les comentaron los sueños a José en la cárcel y José les dio la interpretación del sueño. Al que le servía la copa, el vino a Faraón, le dijo que él iba a recuperar su trabajo, ¿sí? Que él iba a recuperar y que se acordara a él cuando él estuviese fuera, él le dijo. Y después le dio la interpretación del otro, del panadero, como que era, y también, pero a él, el sueño de él no era lo mismo, el sueño de él era que él iba a ser ahorcado, ¿sí? Porque él había sido acusado, bueno, yo no sé de qué cosa, no había actuado bien, y efectivamente eso pasó. El copero salió de la cárcel y el otro también salió para ser ahorcado. Entonces, claro, como esto se cumplió, eso fue tremendo, él estaba sorprendido, el copero. Entonces, como él estaba en la casa de Faraón, y cuando supo que Faraón no podía dormir ni nada por esos sueños que él estaba teniendo de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, entonces él fue el que le dijo, en la cárcel hay un varón que es hebreo y él le cree a su Dios y él sabe interpretar los sueños, pues Faraón mandó llamar a José. Imagínense ustedes, Faraón mandó llamar a José para que le interpretase el sueño y José se arregló, se bañó y todo, se puso bien y todo para llegar allá al palacio, pero miren todas las cosas que el Señor hizo en la vida de José. Y llegó allá y Faraón le comentó el sueño a José y José, claro, el Señor le reveló, le dijo, los sueños, eso no soy yo el que los interpreto, sino es Dios el que hace esto, Dios es el que me da esto. ¿Sí? Entonces, en el momento, y si al Señor le place, ¿sí? ¿Qué pasó? Él interpretó el sueño a Faraón y José gozoso. Entonces, ahora sí vamos acá a la lectura, vamos a Génesis 38, les adelanté porque es que así por encimita, porque eso tiene bastante. Génesis 41. Vamos a leer Génesis 41, 38. Y dijo Faraón a sus siervos, después de que le leyó José el sueño, dice José, gobernador de Egipto, lo viene a nombrar gobernador de Egipto. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Cuando José le dijo lo que tenía que hacer, que tenía que juntar. Voy a leerles acá esta parte. Esto respondió Faraón, lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón, le dijo José. He aquí que vienen 7 años de gran abundancia y en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra. De Egipto hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima, le dijo José, será gravísima. Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente, sabio, y ponga sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo, le dijo José a Faraón. Y aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Seguimos acá en el 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté en él el Espíritu de Dios?
Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Imagínense ustedes, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro. Pregonaron delante de él doblar rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sanat Panea, y le dio por mujer a Asenar, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. Fue rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo montones, y él reunió todo alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad alimento del campo de sus alrededores. Y recogió José trigo como arena del mar, y muchos en extremos, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre. Tuvo 2 hijos, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Sí, porque Dios lo había compensado, por eso le colocó ese nombre, y todo el sufrimiento, todo lo que él había pasado. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En medio de la aflicción, miren, Dios lo hizo fructificar. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. ¿Y qué dijo? Le preguntaron a Faraón, y Faraón a todos los egipcios dijo: ir a José y hacer lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Y ahí fue donde mandó, dice: y viendo Jacob en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descender allá y comprar de allí para que podamos vivir y no muramos. ¿Sí? ¿Qué sucedió ahí? Mire, es un relato larguísimo. Dios, mire, todo lo que Dios le dio a José. Llegó a nombrarlo gobernador de Egipto, Faraón. Él era el que gobernaba todo. Y con toda la posesión que él tenía, él era el que hacía todo. ¿Acaso José se enalteció? Se olvidó que un Dios maravilloso le había tenido misericordia con él, y lo colocó en ese lugar donde él estaba, después de haber sido vendido como esclavo, después de haber sido humillado,
por sus hermanos, maltrataron, todo lo que pasó. Mire, el ejemplo de José es maravilloso. Como Dios, con su infinita misericordia, él le dio todas estas cosas. Fue necesario que José viviese todas estas cosas. Fue necesario que José hablase de sus dones, porque mire, ahí se cumplió lo del sueño, los sueños que Dios le había dado a José. Cuando vinieron sus hermanos a comprar alimento a José, ellos vinieron y llegaron a la casa. No les leo todo eso porque es largo. Ellos llegaron allá al palacio a comprar el alimento donde estaba José, pero no lo reconocieron porque José estaba transformado, lógico, ya tenía más años, ya era un varón de 30 años y ya estaba ya vestido con ropa lujosa, con cosas de oro y toda la cosa, y ya era un hombre, un varón de 30 años, ¿sí? Ya estaba transformado completamente. Y su corazón, el corazón de José se entristeció muchísimo cuando él vio que sus hermanos llegaron allí a pedir comida. Lógicamente ellos no reconocieron a José, pero José sí reconoció a sus hermanos y José lloró amargamente, ¿sí? El corazón de Dios es así cuando nosotros actuamos mal, cuando nosotros somos desobedientes, cuando Dios quiere todo el bien para nosotros, pero nosotros nos enaltecemos, nosotros hacemos cosas que a Dios no le agrada, ¿sí? José lloró mucho y le dolió en su corazón. Así pasa con Dios. El corazón de Dios se duele cuando nosotros blasfemamos, cuando le hablamos, nos hablan de la palabra y nosotros no queremos escuchar, o decimos, ay, ya viene otra vez esa señora o esa señora otra vez ya vienen a hablarme lo mismo, y no nos damos cuenta que no es esa señora ni ese señor el que viene a predicarme la palabra, es Dios que utiliza a sus siervos para llevar mensaje a la tierra. Es necesario que sea así, porque el Señor, por eso Él dijo que Él escribiría sus mandamientos, Él escribiría su palabra en el corazón de todos aquellos los que le reciben, en el corazón de todos aquellos los que creen en Él, para que su palabra se siguiese extendiendo en todo el mundo. Aún todavía Dios tiene misericordia de nosotros, porque Él no nos va a dejar así como nosotros estamos. El corazón de Dios se entristece y de la actitud y el comportamiento de la humanidad, todo lo que la humanidad está haciendo. Ellos mismos forman sus propios dioses. La idolatría, todas estas cosas está levantada por todos lados. El mundo está hecho al revés. La vida de José es un ejemplo para que nosotros veamos el ejemplo de este varón, lo que él hizo, ¿sí? Como Dios, ¿acaso José se enalteció? Él siguió siendo el varón humilde y sencillo. Él lloró, pero ¿qué pasó? Después de que él averiguó y que sus hermanos fueron a comprarle comida, él se dejó, ya después, no enseguida, ya después que él pidió que le llevasen a su hermano Benjamín, el que era legítimo hermano, para ver cómo está, su corazón se quebrantó muchísimo porque le amaba mucho. Él se dio a conocer y él perdonó a sus hermanos y sus hermanos le pidieron perdón, llorando le pidieron perdón a José, y José, el amor de Dios, él no se resintió, él perdonó a ellos, los perdonó, dijo, yo los voy a proteger, yo les voy a dar y traer a mi padre, a Jacob. Y Jacob, imagínense el engaño, lo que cometieron los hermanos, que le dijeron a Jacob que José había muerto sin haber sido esto cierto. Sí, llegó Jacob, y cuando lo llevaron allá, pues Jacob, imagínense, gozoso de ver que su hijo José vivía, ¿sí? Y de ver en la posición que Dios lo había colocado a él allá. Cómo es el amor de Dios de hermoso. Cómo cuando nosotros lo obedecemos a nuestro Padre, cuando somos fieles a Él, como Dios nos levanta, nos realza. Nosotros debemos buscar al Señor no con el propósito de que el Señor nos llene de dinero, sino porque le amamos, porque le adoramos, porque reconocemos que Él es nuestro creador, porque por Él nosotros existimos, porque todo fue hecho por Él. Todo esto que está sucediendo ahorita, como está el mundo al revés, todo esto va a tener un cambio. Muy pronto va a tener un cambio. Soy una de las que digo, ven pronto, Señor Jesucristo, ven pronto, porque sé que las cosas que vienen son maravillosas,
pero a la vez cuando la iglesia sea arrebatada, ese mismo día, la iglesia va a ser arrebatada y va a ser el juicio de Dios para todos aquellos los que hicieron y no quisieron obedecer y hicieron y siguen haciendo lo que hicieron en el Antiguo Testamento, en los tiempos pasados. Todo lo que sucedió, todo esto va a tener un juicio, el juicio de Dios, la ira de Dios va a descender sobre todos aquellos, tristemente, ellos se condenarán. No hay sino dos lugares, el cielo y el infierno. El cielo para los que creen en el Señor y el infierno para los que no creen. Pero bueno, la esperanza es Cristo, y la esperanza, Dios mío, que yo tengo en mi corazón y que yo creo es que son más los que se salvan que los que se vayan a perder. Eso es lo que yo creo según las cosas que he estudiado. Sí, que el Señor me permite estudiar y sí, estudiar y escuchar, sí, que son más los que se van a salvar que los que se van a perder. Satanás no se va, él ya está derrotado, no se va a quedar con lo que él quiere. Él sabe que su tiempo ya se le acabó, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser fieles. Leamos y escudriñemos la vida de José, que es maravillosa, y apliquémoslo en nuestra propia vida. Como José perdonó a sus hermanos con ese amor, y Dios le dio una esposa y le dio 2 hijos, y aún así el hijo le colocó el primer nombre al hijo, que le dijo, porque Dios le colocó este nombre, porque Dios me hizo olvidar, ¿sí? En decir todo mi sufrimiento, todo lo que yo viví en mi vida pasada. Él lloró muy triste y todo eso cuando vio a sus hermanos, el acordarse por las cosas que pasó, pero fue necesario que José estuviese en la cárcel. Fue necesario todo esto que sucedió en la vida de José, ¿sí? Todo esto fue necesario, ¿sí? Para él. Cómo se cumplieron los sueños, ahí se acordó José en este momento lo que Dios le había mostrado en los sueños a José, que las estrellas se postraban y la luna y el sol se postraron delante de él. ¿Qué pasó? No sucedió así. Cuando había hambre, llegaron sus hermanos a postrarse delante de él, a pedir que le vendiese alimento. Se cumplió el sueño que Dios le había mostrado a José. Todo eso en su tiempo. Tuvieron que pasar muchos años para cuando Dios le había dado esa revelación a José, ¿sí? Y aparte de eso, él enriqueció a Faraón, porque él, en el tiempo de que en los 7 años de hambre, todo el grano que él guardó, él lo vendía. Entonces eso era ganancia para Faraón, ¿sí? Entonces, todo lo que el Señor nos muestra en sueños, cuando nos ha dado solamente los sueños que son revelados por Dios, que tienen que ver con textos bíblicos, todo lo que tenemos, estos son los sueños que son de Dios. Los sueños son otras cosas que diferentes de estas cosas, todo lo que inventan, que Dios mostró, que Dios no sé qué, eso no es cierto, ¿sí? Eso no es cierto. Todo lo que aquellos que el Señor mostró y que les dio los dones de sueños, eso se cumple todo en su tiempo. Por eso el Señor él dijo, los ancianos tendrán sueños, ¿sí? Tendrán sueños y revelaciones, y lo digo, amados, ¿por qué? Por en mi vida, desde muy niña el Señor me dio ese don y yo no sabía, y todo esto el Señor me lo mostró a través de los sueños, y hasta ahora, ya con los años que yo ya tengo, yo puedo entender que todo esto era una revelación del Padre de los cielos, y se cumplió, y se sigue cumpliendo. Las cosas que Él me ha mostrado, todo se ha ido cumpliendo. Cuando yo soñé uno de los sueños muy maravillosos, cuando vi, que ya lo había contado anteriormente, que bajaba del cielo una caja de cristal, ¿sí? Y dentro de la caja de cristal una espada enorme, maravillosa, una espada. Y yo extendí mi mano, y cuando yo extendí mi mano para cogerla, la caja sola se abrió. ¿Y qué pasó? Yo cogí esa espada y yo no la podía sostener porque me pesaba mucho, ¿sí? ¿Y qué quiere decir la espada? La palabra de Dios. Y yo luchaba con esa espada, con una mujer de mal aspecto, llena de trapos, y la cosa más tremenda, y una persona tuvo que sostenerme, ¿sí? Yo le pedí que me sostuviera para yo poder luchar, ¿sí? Con esta mujer, ¿sí? Que me atacaba. Entonces yo desperté y yo dije, Señor Dios, ¿esto qué es? Muéstrame, Padre amado, ¿esto qué es?
En esa época, sí, eso hace muchos años, y ahora puedo yo entender, de acuerdo a la misericordia del Señor, que el Señor me está dando la palabra, ya, y que fue la espada de la fe. Y antes de yo de tener este sueño, antes, mucho más antes, eso fue en el año, que les digo, en el año 92, eh, soñé, soñé que yo tenía una Biblia en la mano y que yo le estaba predicando la palabra a mucha gente, y yo clamaba al Dios del cielo y la tierra porque la gente se burlaba de mí, que existe un Dios maravilloso, que creyeran en Él. Yo les compartía, ¿sí? Y yo, como veía que la gente no creía, pues yo me volteé en oración y dije: Padre, por favor, manda una señal para que esta gente crea que tú eres real. Cuando eso sucedió así, el cielo se abrió. El cielo se abrió y bajó como un camino, como en piedra, no recuerdo bien claramente. El caso es que yo me volteé y yo gozosa y feliz, porque cuando eso sucedió, la gente se postró hacia el piso, la gente se arrodilló y creyeron en el Señor, y yo me fui y me desperté enseguida. En esa época no tenía ni idea, nada yo de conocimiento respecto a leer la Biblia, y no sabía absolutamente nada, pero quedé desconcertada. Dije: Dios mío, pero Dios, ¿qué me muestra aquí? Yo siempre creí en Dios porque siempre sentí que había alguien especial por estos sueños que me mostraba, y cómo se fue cumpliendo esto, y cómo esto se cumplió. ¿Sí? El Señor me dio la espada, el Señor, y mire, el Señor me llamó para enseñar su palabra, y por eso yo lo hago con todo mi amor. Por eso sé que el Señor está conmigo, sé que el Señor me respalda. Así han sucedido relativamente varias cosas, visiones. Es que si les comentara, son cantidades de sueños que he tenido. Otro sueño maravilloso que yo tuve también en el año 92 fue, inclusive hice un dibujo en que vi una esfera igual. Me perseguían eso que uno sueña, que lo persiguen, y todas estas cosas, es la persecución, la tribulación, todas las dificultades que uno tiene aquí en la casa, ¿sí? En el mundo. Y soñé que yo miré en el cielo hacia esta parte, y que yo vi una esfera gris, la cosa más hermosa. Bajó de entre las nubes, descendió a una velocidad impresionante, y dentro de la esfera, cuando ya se estaba acercando a mí, y cuando yo vi eso, yo siempre estoy buscando a mis hijos y a tomarlos todos de la mano para que el Señor me lleve con ellos. Eso sí me pasa a mí en los sueños. Y yo miré, y dentro de la esfera vi la Biblia, y la Biblia estaba abierta, y dentro de la Biblia se veían todos los santos, así con las manitos así, ¿sí? Y la esfera llegó hasta donde yo estaba y me arrebató donde yo estaba. Pero amados, si yo les comentara, fue uno de los sueños más maravillosos que yo tuve. ¿Por qué? Porque cuando la esfera me tomó y yo quedé sumergida dentro de la esfera, lo que yo sentí es algo que yo no lo puedo explicar con mi boca, porque es algo fuera de lo natural. Un gozo, una plenitud en el espíritu, la cosa más maravillosa. Yo creo, para mí, lo que yo creo, que el Señor, porque dije: Señor Dios, yo quedé sentada en la cama y dije: Padre, revélame qué me muestras con esto, ¿sí? Ya en ese tiempo, ya en el 92, yo ya comencé yo a leer la Biblia, ya esto, y que pude yo entender después. Para mí, lo que yo creo, de acuerdo a la voluntad del Señor, eso vamos a sentir en el arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor nos levante de acá, el Espíritu Santo de Dios. Va a ser algo sobrenatural. Ya no volvemos a ser nosotros las mismas personas, sino el gozo que se siente no tiene palabras para poderlo decir. Somos transformados en espíritu. Yo quedé sentada en la cama, ¿sabes? Y no fue tan impresionante este sueño, que yo inmediatamente cogí un lápiz y papel y me puse a dibujar para que no se fuera a borrar de mi mente. ¿Sí? Esto es maravilloso. El Señor me ha, de acuerdo a su misericordia y su santa voluntad, ese privilegio grande de yo poder ver y haber podido sentir esto que sentí a través de los sueños. Y es necesario que yo lo hable públicamente para que ustedes vean y entiendan que existe un Dios que es real, que es un Dios maravilloso, y que se preparen porque la venida de Cristo está muy cerca. Muy pronto va a suceder eso. Ese es uno de los sueños. Es que hubieron varios sueños. Hubo otro sueño también que soñé, que aquí en mi casa tocaron hace más o menos como unos
va a ser 15 años, unos 13 años más o menos que soñé eso, como unos 12 años, soñé que golpearon en mi casa y yo no bajaba y que yo subía al segundo piso y cuando yo subía al segundo piso, amados, vi en una habitación, habían 7 leonas de un color azul maravilloso, 7 leonas que se regocijaban y caminaban así en la habitación y yo las veía que eran 7 leonas maravillosas, pues eran mansas porque a mí no me atacaron ni nada y yo las vi y tan pronto yo las vi en el mismo sueño y que sentí que estaban golpeando abajo en el primer piso, yo enseguida dije en el sueño, dije, son los 7 espíritus de Dios, ¿sí? De acuerdo a lo que el Señor ya me estaba mostrando. Y yo bajé rápido, abrí la puerta y yo feliz porque esto estaba en mi casa, abrí la puerta y venía una manada de ovejas, mejor dicho, impresionante, sucias, llenas de lana, venían pero era multitud, y yo mirando, Dios mío, ¿dónde las acomodo? ¿Dónde las meto? Entonces yo pensando, bueno, acá en una habitación de aquí en el primer piso, y yo rápido cogí, abrí la puerta y todo eso para que ellas entraran, pero yo dije tengo que subir al segundo piso para que las 7 leonas que hay arriba se vayan para el cielo, pero yo en el mismo sueño dije son los 7 espíritus de Dios y cuando yo subí dije voy a enviarlas para que el Señor las lleve al cielo. Sí, o sea, vi cuando yo subí, las 7 leonas ya habían desaparecido, no estaban, y yo bajé y yo gozosa porque ya se habían ido y gozosa yo recibiendo las ovejas y las ovejas entraron, pues qué pasó, me desperté y me desperté también y yo, Señor Dios, ¿qué me muestras acá en este sueño? ¿Qué es, Padre Santo? Tuve que pedirle al Señor en oración. Pasé varios días, Dios mío, muestra, revélame, porque tú me muestras sueños, pero yo no puedo entender, no puedo entender la interpretación y que pude entender. Ahí yo me vine a dar cuenta, me invitaron en ese momento para una célula, un grupo de oración y yo estuve ahí en el grupo de oración y vi que toda la gente estaba orando, estaban ahí, pero de pronto miré hacia un lado y vi una cantidad de niños todos sucios de escasos recursos, muy pobrecitos, sucios y que eran terribles, indisciplinados, no le hacían caso a la señora que les enseñaba el evangelio, nada. El caso es, amados, que cuando yo vi eso, dije, Señor, ¿será que esto es? Y cuando yo vi todos estos niños y que la maestra no les hacía caso, yo me ofrecí para yo poderles enseñar el evangelio a los niños. Si quieren yo me los llevo, yo les dije, me los llevo para mi casa y yo allá les comparto el evangelio si ustedes lo permiten, si su iglesia lo permite, pues así pasó, yo lo entendí. Yo abrí escuela de niños aquí en la casa, duré 3 años con esos niños y pude en ese instante yo entender el sueño. Estos niños eran las ovejas que venían cargadas de lanita sucia que venían, y más las ovejas más que vendrán que tú me darás para compartirles el evangelio. Entonces la prioridad es el poder entender y pedirle al Señor, Señor, muéstrame la interpretación de esto que tú me estás mostrando. Y así se ha ido cumpliendo todo en mi vida, amados. Por eso yo estoy haciendo esto, porque el Señor me mandó a hacerlo. No es yo ahí que me ponga yo, no Señor, todo es revelado del Espíritu Santo del Señor y han sucedido más cosas. Apenas hoy les cuento, apenas así por encimita, pero he tenido muchos sueños maravillosos. El Señor a través de los sueños, Él me ha llevado al cielo porque yo vi los ángeles, vi los ángeles hace años que los vi, son enormes y hermosos. También vi el cielo y todos eran como copos de algodón. El cielo todo se veía, yo parada ahí y todo era en muchos colores. Las nubes todas como copos de algodón, pero cada copo de algodón era de un color diferente. Y así han pasado muchísimas cosas que he visto, como también he visto también cosas del infierno, ¿sí? A través de los sueños. Y todo se ha ido cumpliendo, todo el Señor me ha mostrado y por eso mi fe, amados. Y esto sucedió, es necesario que yo les cuente esto porque esto es real. Estas son revelaciones que el Señor nos da. El Señor nos fortalece. ¿Por qué? Porque yo quise someterme
a lo que el Señor dijera. Yo me preocupo de mi andar diario, Señor Dios, que todo lo que yo haga sea bien delante de tu presencia, que yo pueda servirte a ti, que haga las cosas como tú me las mandes, sin fanatizarme, sin vanagloriarme de las cosas que tú me das, porque entre más nos dé el Señor, entre más conocimiento el Señor nos dé, más humilde y sencillo debemos ser para que transmitir el amor ágape de Dios a cada oveja necesitada, como lo hizo José, el hijo de Jacob. Un ejemplo muy grande, perdonó a sus hermanos y pudo Jacob ya en sus últimos años volver a ver a su hijo amado, ¿sí? Entonces es maravillosa esta historia de José, que les comento porque es un ejemplo para nuestro andar diario. El Señor nos habla a través de los sueños a aquellos a los que el Señor le ha dado el don de sueños. Él nos habla a través de su palabra y nos habla a través de un pastor, una ministra de la iglesia, un ministro de la iglesia de sana doctrina, que crean en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, aquellos que sí llevan el Evangelio, que son muy pocos, como Dios nos ha mandado, porque son muy pocos, es muy poco lo que hay verdaderamente que se pueda uno creer, porque ahorita ya están haciendo con la palabra del Señor lo que a ellos les place. A mí me da mucha tristeza el ver eso, y por eso yo digo, Señor Dios, ven pronto, enseñan lo que quieren, las iglesias las convierten en carnavales, hacen infinidad de cosas trayendo, y debido a eso, amados, las familias y los adolescentes, los jóvenes que están comenzando a vivir, pues dejan de creer, más rebeldes se vuelven, dicen, ¿cómo voy a ir a tal lado si mire tal pastor y tal pastora, miren lo que están haciendo, ¿sí? Entonces están haciendo mal ejemplo para la humanidad, están dando más testimonio respecto a las cosas del Señor, abandonan la oración, dejan la intimidad con Dios por llenarse de actividades en las iglesias que Cristo no ha mandado que hagan. Entonces apenas les hice un resumen de todo lo que les comenté en la tarde de hoy. Ojalá esta palabra haya sido de luz, de bendición para sus vidas. Seguiré con ustedes próximamente, la próxima semana, para volver a crear un nuevo mensaje de amor y de paz, y que ojalá sea bendición para ustedes. Muy agradecida con cada uno de ustedes, de aquellos que se disponen de querer escuchar esta palabra y que se nutran, ¿sí? Y que por lo menos me digan amén, porque casi no me hablan, que se suscriban, que compartan los videos, que no miren esa señora, es que no sé qué, no señor, escudriñen la palabra, escuchen la palabra, y mire, yo les hablo todo con los textos bíblicos para que ustedes estudien y para que el Evangelio del Señor Jesucristo se pueda seguir extendiendo a través de nosotros. Entonces nuevamente se despide de ustedes, como siempre, su servidora Miriam Cabello Rodríguez. Damos cierre a nuestro programa desde aquí, Ministerio de Restauración Persona, Cristo es nuestro refugio. Que la paz de Cristo esté reinando en el corazón de ustedes. Pronto estaré con ustedes para poder crear un nuevo mensaje de amor y de paz. Compartan la palabra, y aquella amada ovejita que quiera recibir a Cristo en su corazón, voy a hacer rápidamente esta oración de fe para que se disponga a hacerlo con todo su amor. No se lo olvide, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a morar en tu corazón, y tú ya llegarás a ser un hijo de Dios, formarás parte de la iglesia de Dios, porque no hay mucho tiempo, Cristo viene pronto. Entonces repite conmigo, diga: Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón, gracias por perdonar mis pecados, toma el trono de mi vida y haz de mí un varón, una mujer completamente diferente. Escribe mi nombre en el libro de la vida, de acuerdo a tu voluntad, y no lo borres nunca jamás. Gracias, Señor Dios, por enseñarme, Señor Dios, que tú nos hablas a través de los sueños, a aquellos a los que tú les das ese don, y que tú nos hablas a través de tu palabra, Señor, y aquel, Señor Dios, que tú usas para darnos el mensaje. Ayúdame, oh Padre, Señor, para ser un varón, una mujer de luz, que tu presencia reine en mi corazón en todo lugar. En el nombre de Jesús, amén, amén.
Entonces, amados, como siempre les digo, si hiciste esta oración, búscate un ministro de la Iglesia de Sana Doctrina que crean en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y te enseña a manejar la Biblia, que es una página, que es un versículo, para que el ministerio de Cristo se siga extendiendo cada día más. ¿Sí? No queda mucho tiempo, amados, no queda mucho tiempo, no por alarmarnos, pero mi corazón está gozosa, estoy tratando de estar más seguido ahora, porque no queda mucho tiempo, hay que compartir el evangelio hasta el último momento y hay que, para que lleguen miles de almas al conocimiento de su palabra. Bendiciones para todos.